Estamos analizando descentralización en las propuestas de los principales candidatos presidenciales con Mario Bazán y Gonzalo Alcalde del Foro Nacional Internacional, analistas de Foro Nacional Internacional. Vamos sobre el tema de recursos, que es un tema tan debatido en los últimos tiempos. ¿Qué hacer para cambiar eso y si está todo eso en las propuestas? Hay una lógica del desarrollo sostenible para transformar nuestro capital natural, que pueden ser los recursos minerales, forestales o acuíferos, en capital humano. Porque lo que decimos es, si hoy en día tenemos este capital mineral, por ejemplo, ¿cómo hacemos que en el futuro, extrayendo hoy en día ese capital, cuando ya no esté más, cuando no esté, nos permita seguir creciendo, seguir progresando, seguir desarrollando? La fórmula es transformar o cambiar ese capital, venderlo al mercado, tener ingresos e invertir en capital humano, en capital físico y en capital social. ¿Qué es lo que se está haciendo actualmente? Se está amarrando estos recursos a capital físico, netamente infraestructura. No se le permite, bueno, y hay un porcentaje que va también a capital humano a través de las universidades. Pero también se puede decir que necesitamos, ¿no? Carreteras nos hacen falta, colegios nos hacen falta, hospitales también. Exactamente, pero nos falta también gestión. Sin embargo, de esos recursos no se puede destinar dinero a gestión y por eso se retorna muchos de esos recursos al gobierno central. Incapacidad de gasto, que le llaman. Bueno, y lo cual es relativo, porque también la incapacidad puede estar por recursos humanos, por el diseño institucional, y muchas regiones han optado por reformas y modernización de las regiones, pero también a través de sistemas de gestión adecuados, que tampoco se han desarrollado y se han experimentado algunos, ¿no? Entonces, yo creo que si bien es cierto que existe una disparidad entre lo que tienen algunas regiones con respecto a otras, y ahí se pueden hacer algunas medidas para equilibrar o por lo menos compensar a aquellas que no reciben canon directamente, también hay que viabilizar mecanismos por el cual esos recursos que tienen pueden ser obtenidos con mayor libertad para distintos diseños de política que se hagan desde las regiones y no necesariamente que sea articulado solo infraestructura, que es importante, pero no es lo único importante para lograr una mayor capacidad de gestión. Un sentimiento generalizado en regiones es que no aportan lo suficiente, que tendrían que aportar más hoy día que los precios están en la estratosfera. No se sabe hasta cuándo, con esta desgracia en el Japón, de repente las cosas cambian mucho, pero hasta ahora la China, la India compran nuestros minerales como nunca antes, Gonzalo. Ese es un problema con este tema, que la sostenibilidad. Se habla mucho de que ahora las regiones tienen más recursos porque tienen más recursos que vienen del canon, pero el día en que bajen los precios altísimos que hemos tenido, no ha habido los avances en descentralización fiscal, o sea, que ellos puedan recabar sus propios recursos como para tener una manera de sustituir esa falta. ¿Podrían recabar sus propios recursos? ¿Qué significaría eso? Que una minera, en vez de tributar en Lima, tributara en Ancash, en Ayacucho, en Cajamarca. Eso es algo que está contemplado. Hay que hacer algunos cambios para hacerlo, o sea, pero no son cambios tan difíciles. En muchos casos son cuestiones técnicas dentro de cómo se define el domicilio fiscal de tal empresa o tal otra. Pero a mí se me ocurre, Paco, que pues eso no se va a poder porque la caja fiscal no podría prescindir de tan importantes recursos. Hoy claramente tenemos el dinero que tenemos por minería. Imagínense que eso se quede en regiones. Bueno, pero se pueden crear sistemas de compensación, es decir, que así como hoy en día todo va al gobierno central y luego se es redistribuido a las regiones, puede recolectarse desde las regiones y buscar también cómo se crean otro tipo de impuestos fortaleciendo los sistemas regionales para tener mayor sostenibilidad cuando existan menos recursos de extracción. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay regiones que ya están poniendo algunas trabas a la inversión en minería, por ejemplo, para negociar con el gobierno central estos sistemas. Están conversando con los empresarios para que cambien sus domicilios fiscales hacia las zonas y se sincerice. Existen algunos mecanismos tributarios también que incentivan la inversión en estas zonas y desarrollan, por ejemplo, los incentivos tributarios para que no paguen impuestos si es que están a cierta altura, ese tipo de cosas, que pueden ser perniciosos en una descentralización fiscal porque tendrían menos recursos. ¿Tú has encontrado que que alguno de los candidatos recoge este tema o no? No, a nivel de propuestas de política no, es un tema que está en negociación con los gobiernos regionales, pero que está fuera de la agenda propuesta. ¿Cómo estimas que siendo tan importante no haya sido recogido por los candidatos?
¿Desconocimiento, dirías tú, o no, no hay voluntad política? Yo creo que es un tema sensible. De hecho, sí proponen una mejor distribución, como decía Gonzalo, pero que no está claro cómo la van a implementar, y algunos proponen la descentralización fiscal como gran tema, pero tampoco se desarrolla. Y lamentablemente los planes de gobierno no te llegan a explicar en detalle cómo van a operativizar estas propuestas. Y por otro lado, hay una negociación interna dentro con el Ministerio de Economía a la hora que sean gobierno, que van a tener que ver cómo algunos candados para liberalizar la recaudación y la inversión, el gasto en general. Es que no está claro en todas estas propuestas quién tendría el liderazgo en el proceso de descentralización. Tiene que haber un interlocutor de alto nivel, por lo menos de nivel ministerial, que se siente en el Consejo de Ministros. Que se siente y tenga voz y voto. ¿Hay algún candidato puntualmente que apueste por las macrorregiones? Sí, de hecho mencionan varios procesos de regionalización, entendiéndose eso como la suma de departamentos, y en particular Perú Posible habla de macroregiones, ¿no? Pero habla de la del norte, de la del centro, la del oriente y la del sur, mientras que en Gana Perú, Ollanta habla más sobre mancomunidades regionales, habla sobre el tema de macroregiones o regiones piloto, y de las juntas de coordinación interregional. Y yo creo que lo importante, y esto no lo rescatan ninguno de los planes de gobierno, es qué es lo que ya se ha avanzado y qué es lo que se ha hecho. En el Perú tenemos algunas juntas de coordinación interregional que han funcionado de alguna manera con algún nivel de articulación, sobre todo Internor, el CIAM, que es de la Amazonía, y Censur, que es del centro-sur. En el sur más bien no hubo un mayor desarrollo de una junta de coordinación interregional, y todo esto está fuera de los planes de gobierno. Entonces da de alguna manera cierta pena que no se reconozcan los avances o no se valore por lo menos o de manera crítica esos avances y se plantee en función de eso. Lo que se plantea es un plan de regionalización a futuro, en algunos casos Solidaridad Nacional, incluso los otros, tanto Perú Posible como Gana Perú, es cómo ir juntando, pero nadie sabe cuál es la fórmula.